Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 24º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 8, versículos 27 al 35. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la lectura del Evangelio de San Marcos. Ahora nos encontramos en el corazón del Evangelio, precisamente en el centro. Este Evangelio consta de 16 capítulos y estamos en el capítulo 8, versículos 27 al 35. Los estudiosos de la Escritura nos dicen que este es el corazón del Evangelio de San Marcos. En el corazón del Evangelio de San Marcos estamos pues ante una pregunta fundamental que Jesús quiere hacer a sus discípulos. Se los lleva a un poblado lejano, Cesarea de Filipo, donde los israelitas tenían el origen del río Jordán. Allí nacía el río Jordán. Allí, en esta población, camino a esta población de Cesarea de Filipo, por el camino Jesús les plantea esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Una primera pregunta que tiene que ver con palpar la realidad, con tomar la temperatura del ambiente. Es decir, Jesús quiere saber qué tanto ha calado su predicación, su mensaje, su doctrina, su enseñanza entre la gente. Los discípulos que están atentos a lo que dice la gente rápidamente le responden a esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Rápidamente respondieron los discípulos: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. La gente coincidía pues con identificar a Jesús con un hombre de Dios. Algunos pensaban que tal vez era Juan el Bautista que había resucitado. Recordemos que eso mismo pensaba Herodes. Otros llegaron a pensar que Jesús era Elías. Hay que recordar que en la tradición judía Elías no había muerto, había sido arrebatado al cielo, y por tanto pensaban que en Jesús Elías había vuelto. Y otros simplemente decían que era alguno de los profetas, es decir, de los enviados de Dios en el Antiguo Testamento. No acertaban a decir cuál, pero sí acertaban a decir que Jesús era un profeta. Estas respuestas, evidentemente, eran respuestas meramente informativas. Ante una pregunta que parecía simplemente curiosa de parte de Jesús, no lo era, porque Jesús quería medir hasta qué punto su predicación, su mensaje, había calado entre la gente. Pero le interesaba llegar a la segunda pregunta, a la pregunta fundamental. Es decir, le interesaba cuestionar a sus discípulos para saber si ellos, que convivían todo el tiempo con Jesús, habían captado ya la riqueza de su persona, su identidad. Y por eso entonces, dice el Evangelio, les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Esta ya no es una pregunta cualquiera, como la anterior, que parecía una pregunta curiosa que requería una respuesta meramente informativa. Esta es una pregunta existencial,
porque Jesús está interpelando a sus interlocutores, que son sus discípulos. Es decir, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo para ustedes? Evidentemente que esta pregunta no fue tan fácil de contestar como la anterior. Nos imaginamos entonces que hubo un gran silencio porque los discípulos titubeaban, todavía dudaban, no sabían qué responder, sabían que Jesús venía de parte de Dios, sabían que Jesús era el Mesías, de alguna manera lo intuían, pero no se animaban todavía a confesarlo. Estaban comenzando a conocerlo. Jesús, dice el Evangelio, mirando a sus discípulos, esperaba una respuesta. Y Pedro, como portavoz de los discípulos, le respondió: tú eres el Mesías. Una afirmación firme, convencida, tajante, valiente. Tú eres el Mesías. Hay que recordar todo el trasfondo que tiene esta palabra. El Mesías, el Cristo, el enviado del Padre, el ungido, el que Dios ha designado para salvar a su pueblo. Los profetas habían anunciado repetidamente la llegada del Mesías, aquel que Dios enviaría para liberar a su pueblo de todo tipo de opresión y de esclavitud. Pues ahora Pedro afirma sin titubear, sin vacilar: tú eres el Mesías. Vaya que se necesitaba tener claridad para poder dar esta respuesta. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Nos desconcierta lo que dice el Evangelio. Es decir, Jesús no desautoriza, Jesús no desmiente la respuesta que ha dado Pedro. Más bien, manda a sus discípulos para que no se lo digan a nadie. Esto es importante, porque de alguna manera Jesús asiente a lo que ha dicho Pedro, pero sobre todo les prohíbe que lo digan. ¿Por qué Jesús les manda que no digan quién es Él? Es lo que se conoce como el secreto mesiánico, que aparece en el Evangelio de San Marcos especialmente. Jesús no quiere que se sepa que Él es el Mesías, porque el pueblo de Israel esperaba un tipo de Mesías que no era precisamente el que Jesús era. El mesianismo que esperaba el pueblo de Israel era un mesianismo de tipo político. El Mesías que esperaban los israelitas era un Mesías triunfante, un Mesías que vendría a acabar con sus enemigos, con ejércitos, con poder. Y por eso Jesús, aunque acepta que Él es el Mesías, no quiere que se divulgue que Él es el Mesías para no dar lugar a equívocos, para no dar lugar a confusiones. Y entonces, dice el Evangelio, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y que resucitara al tercer día. Este es el Mesías que Jesús es, un Mesías sufriente, un Mesías que viene a dar la vida para rescatar a su pueblo. Este es el Mesías que Jesús es. Por eso, aunque la respuesta de Pedro ha sido clara, firme, convencida, sin embargo es una respuesta incompleta, que se va a completar precisamente con la descripción que Jesús va a hacer de su propia misión. Jesús describe cuál es el tipo de mesianismo que ha venido a ejercer entre los hombres. Un mesianismo de donación, de entrega, de sacrificio, de dar la vida por los demás. Todo esto, dice el Evangelio, lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Démonos cuenta de lo que esto significa. Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías, pero apenas Jesús anuncia qué tipo de mesianismo viene a ejercer, Pedro se lo lleva aparte y lo reprende. Eso no te puede suceder a ti, Señor. De ningún modo. Ahora resulta que el discípulo quiere convertirse en maestro del maestro. Por eso Jesús le dice unas palabras muy duras. Opiso mu Satana, dice el texto original griego, que han traducido algunas Biblias como apártate de mí, Satanás. En realidad, el texto original dice ponte detrás de mí, Satanás. Esto significa no quieras ir delante de mí marcándome el camino. Tú no eres mi maestro, eres mi discípulo. Ponte detrás de mí. El discípulo va detrás del maestro.
Jesús reprende fuertemente a Pedro porque quiere hacerlo descarrilar de su misión. Es decir, se está convirtiendo en cómplice de Satanás. Satanás tiene esa tarea, desencaminarnos de nuestra misión, descarrilar nuestra vocación. Y por eso Jesús le dice tan feo. Nos parece que es una expresión bastante dura que ni siquiera se la dijo Jesús a sus enemigos. Pues aquí se la dice a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Los criterios que tienen que juzgar, con los que tiene que juzgar el hombre, son los criterios del Evangelio, son los criterios de Dios, y no debe juzgar con criterios humanos. A Pedro le parece absurdo que Jesús vaya a sufrir, vaya a padecer, pero no son los criterios humanos los que tienen que privar en esas circunstancias, sino los criterios de Dios. Al final termina diciéndonos el Evangelio: después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Esta es la lógica del Evangelio, hacia donde nos lleva la confesión de Jesús como Mesías sufriente. Si aceptamos a Jesús como Mesías, pero así como Mesías, el tipo de Mesías que Él es, entonces nuestra vida no debe estar centrada en nosotros mismos. No debemos vivirla para nosotros, debemos vivirla para los demás, especialmente para Dios. Nuestra vida tiene que vivirse en clave de donación, de entrega, de sacrificio, porque esa es la única manera como nuestra vida llegará a su plenitud. El mundo en el que vivimos no nos enseña eso, nos enseña lo contrario. El mundo en el que vivimos no nos enseña a donar la vida, sino a guardarla para nosotros, egoístamente. Y Jesús nos invita a vivir en esta lógica, la lógica de la donación, la lógica de la entrega, la lógica del Evangelio, que es la lógica de Jesús, que vivió dando la vida por los demás y murió dando la vida por los demás. Por eso, confesar a Jesús como Mesías está bien. Jesús no desmiente a Pedro, pero hay que comprender qué tipo de Mesías es Jesús y si estamos dispuestos a seguirlo, aún sabiendo que el mesianismo de Jesús es un mesianismo sufriente, de entrega, de donación, de sacrificio. Por eso no vivamos nuestra vida egoístamente, sino en el amor, en la entrega, porque Jesús se entregó por amor. Así debemos entonces vivir nuestra vida si queremos pues aceptar y confesar de veras que Jesús es nuestro Mesías, pero un Mesías sufriente, un Mesías que da la vida por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.